Buenos días, bienvenidos al programa SG4, donde les hablaremos sobre el conflicto armado aquí en Colombia, que todos estamos viviendo y muchos ignoran. Bueno, en el día de hoy hablaremos de cuáles son las causas del conflicto armado aquí en Colombia y cuáles son sus consecuencias, cuáles son las regiones con mayor presencia de este conflicto armado y cuáles son los hechos más importantes que han pasado en este conflicto armado. A continuación, mi compañera les estará hablando sobre este tema. El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde 1960. Los principales autores de eso han sido el Estado, la guerrilla y los paramilitares. Este conflicto nos agobia a todos y que tengamos en cuenta que no solo la fuerza pública tiene que luchar contra esto, sino también nosotros también podemos enfrentarlo, cambiando nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. ¿Qué quiero decir aquí? Que no solamente el gobierno y el Estado tiene que hacer algo en el país para que este conflicto armado se acabe. También nosotros como la raza humana podemos aportar sabiendo cómo vamos a pensar, cómo vamos a actuar de las diferentes formas que no haya violencia. Bueno, yo opino respecto a esto que si todos colaboráramos a combatir contra el conflicto armado no existiría en nuestro país y cada uno de nosotros pusiéramos nuestro granito de arena. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Actuando positivamente como los seres humanos que somos. Sí. Bueno, el conflicto armado, como ustedes saben, ha sido un gran problema para nuestra nación. Esto se da ya que nosotros como seres humanos actuamos de una manera indiferente, queriendo hacer las cosas altaneramente, o simplemente porque hay personas que este conflicto armado los lleva a ya ser parte de ellos. Sus antecedentes serían que el conflicto armado tiene sus antecedentes históricos en la época de la violencia, conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores, y que sus orígenes primigenios cuando Colombia entonces llamada la Nueva Granada. Entonces aquí podemos ver que Colombia hace años atrás viene con este conflicto, o sea que eso no es de ahora, sino de años. Desde que se llamaba la Nueva Granada. Sí, o sea, antes, en esos años, era la Nueva Granada, como lo acabó de decir mi compañera. Muy cierto. Entonces, hay unas causas de este conflicto armado que nos llevan a entender muchas cosas de lo que ha ocurrido en este conflicto. Bueno, el conflicto armado se centra en una amalgama de elementos entre los que caben de estar con la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, existencia de mercados y diferencias económicas. Este conflicto también da porque ha habido muchas causas que nosotros los seres humanos nos han tocado desplazarnos hacia otras partes por este caso que había aquí en Colombia, que los paramilitares se meten, nos cogen nuestros terrenos, entonces nosotros tenemos que desplazarnos y esto es un conflicto muy grave que todavía se sigue viendo en nuestro país. Tenemos que tener conciencia en qué nos está perjudicando el conflicto armado en este momento y qué problema más nos traerá en el futuro, no muy lejano si no hacemos nada. Bueno, a continuación les estaré diciendo cuáles son las consecuencias que trae el conflicto armado para nuestro país y para nosotros como sociedad. El conflicto armado nos ha generado graves problemas sociales, políticos, económicos y culturales. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias? Estas consecuencias son el desempleo y la falta de oportunidades, la aparición de nuevos grupos al margen de la ley, jóvenes y niños ingresando a las filas de grupos terroristas, el terrorismo, el narcotráfico, la desintegración familiar, entre otros. Bueno, también les estaré diciendo cuáles son las regiones con mayor presencia de conflicto armado en nuestro país, que son Arauca, Antioquia, Nariño, Putumayo y Meta. En la generalidad nos dice que Colombia siempre ha sido un país conflictivo. Existen varias teorías que buscan explicar el porqué de la violencia en Colombia. Bueno, también uno de los hechos importantes del conflicto armado colombiano es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, surgieron en 1964 como un ejército campesino de inspiración comunista que luchaba por reducir las enormes diferencias entre ricos y pobres. O sea que será una lucha constante entre ellos.
Sí, bueno, aquí en Twitter nos hacen un comentario, @japalosa. Jóvenes, estuvo muy bien su información acerca del conflicto armado en Colombia, porque de verdad es de suma importancia para nosotros los colombianos. Sí, verdad, suma importancia ya para los colombianos. ¿Sí? Bueno, así hemos culminado este breve informe sobre el conflicto armado que se vive en nuestro país. Estaremos realizando unas entrevistas a algunos habitantes del barrio El Salvador para ver ellos qué tanto saben sobre esta problemática que se vive en nuestro país. Si saben cuáles son sus causas, sus consecuencias, sus orígenes y qué propuesta harían ellos para acabar con el conflicto armado. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Delgado Acevedo, venimos del grado 9A. En esta bella tarde le vamos a hacer una serie de preguntas al señor Don Héctor, de 71 años, sobre el conflicto armado que hay en nuestro país. Las dejo con mi compañera Luisa, que es la que le va a hacer. Muy buenas tardes, don Héctor. La primera pregunta sería, ¿sabe usted cuáles son las causas del conflicto armado? Sí, ¿Me podría decir algunas de ellas? la primera es que, por decir algo, el conflicto armado se compone de personas que no escuchan, con cosas que no hacen. Por la otra, son jóvenes que realmente les da pereza como trabajar, y hay alguien que les caliente el oído y alguien más arranca el conflicto. Bueno, la tercera es que debido a los gobiernos, no los de ahora, sino los de ahora años, tuvieron una comunidad por allá campesina, una colaboración, y el gobierno no las quiso aceptar. Entonces de ahí donde ya querían matar, vamos a matar gente, y les mataron un poco al gobierno, y en guerra estamos, y sigue la guerra. Todo gobierno promete decir que va a acabar con la guerra no acaba nada. Bueno, Néstor, ya nos dijo las causas, ahora nos podría decir cuáles son las consecuencias que tiene el conflicto armado. Que las consecuencias es que la matan a usted, me matan a mí, la matan a ella. Esas son las consecuencias, porque esa gente no respeta a nadie respeta. Usted tuvo una media caída por alguna cosa o dijo algo que a ellos no les gusta, vienen y la matan a usted, matan a su hermano o a su papá o a su mamá. Esas son las causas de esa gente. Bueno, otra pregunta sería, ¿tiene usted más o menos idea hace cuántos años existe el conflicto armado aquí en Colombia? El conflicto armado aquí en Colombia existe hace por ahí 50 años más o menos, tal vez más de los 50. Es que imagina que yo tengo 71 años y yo me acuerdo que teniendo yo por allá 8 años existía un grupo armado que llamaba los cholavitas. Los cholavitas. Eso era un grupo armado que mataban gente a morir. La tercera pregunta sería, ¿Qué propuesta daría usted para acabar el conflicto armado aquí en Colombia? ¿Qué opinaría usted? El conflicto armado, para acabarlo, lo único que lo acaba es Dios, que respeto la cara de Dios. El Señor era el único que nos acaba el conflicto, el resto, ¿Y por qué se basa en eso? porque Él es el único que cree. El resto nadie de aquí de esta tierra, pecadores iguales a uno, no y de mí se acordará, mire que usted está apenas principiando la vida, y usted de aquí a que tenga usted sus 20 o 30 años, tenga viendo la guerra, y día por día. bueno, Néstor, ¿nos podía contar alguna anécdota o algo sobre el conflicto armado que usted de pronto presenció en su infancia o adolescencia o llegó a escuchar alguna noticia? ¿Cuáles son las razones para no explicar? La razón es muy sencilla, es que hagan cosas que son privadas. Pero usted sí estuvo en una situación así. Sí, pero yo no es decir que yo se las voy a explicar a ustedes, ¿no? Entonces, las despedimos. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿Usted conoce sus orígenes? los orígenes del conflicto. Entonces, queremos darle muchas gracias por responder cada una de nuestras preguntas, ya que era necesario saber su opinión. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Jairo Antonio Sánchez, de 44 años.
A continuación mi compañera le va a hacer una serie de preguntas. Buenas tardes, don Jairo. La primera pregunta dice, ¿conoce usted cuáles son las causas de conflicto armado? Y el conflicto armado pues inició desde cuando eran los dos partidos, el conservador y el liberal. Sí. Entonces cuando ahí se formó, ahí fue que se formó el conflicto. Cuando se llamaba la chusma. La chusma. Eso era que... Eso eran unos partidos políticos, conservador y liberal. Entonces se formó el conflicto porque se mataba a los conservadores con los liberales. No se gustaban. ¿Usted más o menos tiene idea de hace cuántos años existe el conflicto armado en nuestro país? Aproximadamente por unos 60 años. Don Jairo, por aquí nos están haciendo una pregunta muy interesante. ¿Usted conoce sus orígenes, los orígenes del conflicto armado que lo han traído hasta ahora? Bueno, los orígenes del conflicto armado, así como le vengo comentando, iniciaron así de dos partidos políticos, conservador y liberal. Cuando eso así entonces no se gustaban el conservador con los liberales, entonces se mataban. Ahí fue que inició el conflicto armado. Entonces cuando había el presidente que era, en aquel tiempo el presidente era Laureano Gómez, era el presidente de Colombia, y había un general, Rojas Pinilla. Entonces como ese presidente él era conservador, entonces mandaba a matar a los liberales y encarcelaba. Entonces, a ver el general Rojas Pinilla que era tanto el conflicto y estaban asesinando a muchas personas, entonces Rojas Pinilla le dio el golpe de estado al presidente Laureano Gómez. ¿Sí? Entonces ahí fue cuando se iniciaron ya ahí se inició la chusma que nació de esos dos partidos políticos. Ahí inició la guerrilla. Ahí fue que inició la guerrilla. Empieza el conflicto armado y entonces hasta este tiempo que hay tantos Don Jairo, ¿sabe usted cuáles son las causas del conflicto armado? Las causas de este conflicto que se viene viendo. Las causas es buscando el poder y el mando y el dinero. Bueno, don Jairo, muchas gracias por habernos prestado su tiempo para responder. Muy buenas tardes, estamos aquí para entrevistar a la señora doña Mariela, de edad de 37 años y somos del grado 9A y queremos hacerle unas preguntas. Entonces las dejo con mi amiga y compañera para que ella sea la que dirija las preguntas. Bueno, buenas tardes, doña Mariela. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias del conflicto armado? Consecuencias del conflicto armado: pobreza, hambre, violación de los derechos humanos. Bueno, ¿tiene usted más o menos ideas hace cuánto existe el conflicto armado en nuestro país? Aproximadamente 50 años. ¿Conoce sus orígenes? ¿Por qué se dio? ¿Quiénes fueron? Se dio porque los campesinos en algunas veces quisieron defender sus derechos, ya que eran desalojados de sus propiedades. Bueno, doña Mariela, desde aquí, desde el Twitter, nos escriben una pregunta que ¿sabe usted cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia? Para mí, el narcotráfico. ¿Y por qué considera usted que el narcotráfico es la causa?
Buenas tardes, estamos aquí con la señora Consuelo de 49 años, las cuales le vamos a hacerle las preguntas que veníamos haciendo en las diferentes entrevistas. Las dejo con mi compañera, la cual le Doña Consuelo, ¿sabe usted cuáles son las causas del conflicto armado? A ver, pues causas son muchas, demasiadas las causas. Una de ellas sería los padres no estar pendientes de sus hijos. Porque los hijos salen para la calle y los padres no se dan cuenta qué están haciendo en la calle. De igual manera, los hijos delante de los padres son unos y no estando con ellos son otros. Y nosotros siempre estamos sacando la cara por los hijos y mis hijos no hacen esto, no me digo qué tal. Pero porque realmente no estamos pendientes de ellos. No dialogamos con ellos, no nos sentamos en familia, ya no se ora en la casa. Entonces ya es cada quien por su lado, entonces los muchachos se sienten libres, ya no hay un papá o una mamá que estén ahí apretándole al hijo, hablándole, dándole consejos, entonces yo creo que todo eso viene desde la casa. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de este conflicto armado? Las consecuencias son, o sea, serían muchas, entre ellas la drogadicción, las violaciones, los atracos, que para rematar en este tiempo se está robando mucho de las casas. Ya aquí en el barrio ya uno oye comentarios de familias que ya hay muchachitos aquí jóvenes que les están haciendo robos. Entonces todo eso son consecuencias del no diálogo entre las familias. Otra pregunta que hay por acá que me están haciendo a todos nosotros, que ¿hace cuánto cree usted que el conflicto armado existe? Ay, pues, ¿qué les digo yo? A ver, yo hace 22 años que llegué a esta zona y sinceramente les digo, para mi tierra no se veía lo que se veía acá. Para mi tierra no se veía todo lo que yo he vivido aquí en esta zona hace 22 años, cuando yo me casé justo en esa época, en el 92, llegué aquí en el 93 y había mucha violencia. Entonces, pues aquí en esta zona, bueno, donde yo vivo, pues como hay tanta violencia, porque mi tierra jamás. Entonces, ¿usted cree que hace por ahí 22 años que existe ese conflicto? Sí, al menos aquí en esta zona, como les digo, porque para mi tierra no se veía. Y otra pregunta sería, ¿qué propuestas daría usted para acabar con el conflicto armado? ¿Qué propuestas? No, pues, a ver, ¿qué recomiendo yo? Que los padres estén más pendientes de sus hijos para que esto se acabe, porque como vuelvo y les repito, esto viene del hogar. Si los padres estamos más pendientes de nuestros hijos, hablamos con ellos, yo sé que esto se cortaría de raíz. De pronto para las generaciones venideras, porque ya estos jóvenes de ahora, puede que sí se pueda hacer algo por ellos, puede que sí, pero sí tendríamos que, o el gobierno, no sé quiénes, meterse de lleno con estos jóvenes para que ellos cambien su vida y sean otras personas de bien. Pero sí se puede hacer mucho, ¿no? Bueno, doña Consuelo, muchas gracias por su atención. Bueno, a ustedes. Buenas tardes, estamos aquí con doña Josefa, viniendo de resolver las respectivas preguntas que ya hemos hecho. A continuación, mi compañera les va a acercar. Primera pregunta. ¿Sabe usted cuáles son las causas del conflicto armado aquí en Colombia? Hola, mi concepto,
personas, las causas del conflicto armado aquí en Colombia son la falta de trabajo, la falta de oportunidad para la gente, la falta de trabajo completamente, falta de empresas, que le brinden trabajo a las personas, porque la mayoría de la gente que se mete es buscando por problemas económicos. Luego mañana me hacen entrevista, chao. Otra pregunta. ¿Usted tiene más o menos idea de hace cuánto existe este conflicto armado? La verdad, yo más o menos oído fue que empezaron las cosas con la muerte de los de grandes dirigentes políticos, a raíz por allá como en el año 50 que mataron al líder Jorge Eliezer Gaitán. Desde ahí que se formó una revolución que duró varios años. Fue una lucha entre los partidos liberales y conservadores. De ahí para acá pues creo que se vienen dando conflictos. ¿Cuál cree usted que es el origen de ese conflicto armado? Como dije anteriormente, se origina por la falta de oportunidades y el deseo de la gente del poder, sobre todo eso, el poder. Hay mucha gente interesada en el poder y entonces por ahí pues se originan las cosas. Bueno, doña Josefa, desde por aquí, desde el tweet, nos están haciendo unas preguntas. ¿Que usted qué haría para evitar este conflicto armado? ¿Qué idea nos plantearía usted? Para evitar ese conflicto armado yo propondría la cuestión del trabajo, abrir grandes empresas, que la gente tenga donde trabajar, donde conseguirse su sustento sin necesidad de ir al monte a coger un arma, a empuñar un arma. Bueno, doña Josefa, muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, estamos aquí para hacer una entrevista al señor José de 59 años de edad. Entonces la compañera nos va a acompañar para las respectivas preguntas. Bueno, buenas noches, don José. La primera pregunta dice, ¿conoce usted las causas del conflicto armado? La causa del conflicto armado viene de hace mucho tiempo atrás por la intransigencia del gobierno, o sea, del Estado contra el pobre y los ricos. Y hoy en día el gobierno está negociando con los grupos armados, con la FARC, para que haga una entrega de armas, pero o sea, no se sabe si eso llegue a una realidad. Bueno, ¿conoce usted cuáles son las consecuencias que trae este conflicto? Las consecuencias del conflicto armado es los desplazamientos, las masacres, la falta de empleo, la falta de trabajo en el campo, porque toda la gente le ha tocado salirse del campo precisamente por el conflicto armado también. Bueno, señor José, ¿hace cuánto usted cree que el conflicto armado existe? Aproximadamente. El conflicto armado empezó desde el año 50. Una pregunta así, pues, ¿usted ha presenciado un conflicto armado o ha escuchado alguna noticia? No, o sea, no he presenciado, pero sí lo he escuchado. Y nos ¿Qué ha puede... escuchado? ¿Nos puede contar un poco de lo que ha escuchado acerca de eso? Hace unos 15 años atrás hubo una masacre en Bajo el Oso, donde murieron 27 compañeros. Y al año siguiente hubo una masacre en el barrio La Chinita, que murieron 33 personas. Bueno, don José, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Luis Sánchez, de 70 años, y le vamos a hacer una entrevista sobre el conflicto
armado en Colombia. A continuación, mi compañera le hará unas preguntas. Bueno, Luis, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia? La causa del conflicto armado en Colombia son a base del mando y el dinero. ¿Por qué? Y si no hubiera guerra en los grandes países, de los países afuera no tuvieran el negocio de vender las armas. Porque si no hay guerra, no hay nada. Entonces, ¿qué hay de eso con los países, digamos como Estados Unidos, los países afuera, están de acuerdo a que haya guerra para ir a vender las armas? Está aquí el narcotráfico. Para seguir eso vendiendo una droga en cambio de estas cosas, de armas, y de ellos mandan la droga y ellos la mandan a matar. Porque la guerra es un negocio. Eso es lo que tiene el país como lo tiene. Y todo el que se monta quiere mandar. El que pide y les interesa el mando. Que mandándose ellos pueden manejar a los alimentos. Y ahí produce todo. La segunda pregunta sería a continuación nuestra compañera. ¿Qué anécdota nos puede contar usted sobre el conflicto armado? Algo que usted haya vivido, o presentado, o escuchado. Viví yo estando de 10 años, que hubo la primera guerra, yo vi un grupo que ellos lo llamaban Chusma. Chusma, sí, liberal. Y hubo un grupo que se hizo de los conservadores con la policía, llamado ese grupo Pospo, la Pospo. Esa gente se mandaban los conservadores con la policía y venían de allá a este barrio a matar a la gente, a violar a las niñas, a matar a las mujeres, a matar a los hombres. Los hombres en esos tiempos los rajaban y a las mujeres preñadas sacaban los hijos y los colocaban a los hombres. Es la guerra de chumbo, de color rojo y verde no se gustaba. Un choque que hubo en el país de eso. Y eso lo ocasionó un presidente llamado Laureano Gómez, que era el presidente de Colombia. El teniente general de la Fuerza Armada de Colombia llamaban Rojas Pinilla. Y el teniente general de eso le puede dar algo pesado a un presidente, porque es el que maneja toda la cúpula pues, del país, del gobierno. Eso ve en las cárceles, a según yo tuve un cuñado que pagó eso llamaban presos políticos, donde en la noche se metían a las cárceles, en las bosquetas llenas de gente para que ocupara casi y lo mataban por allá a otro lado. Cuando Rojas Pinilla vio eso, le dio el cuerpo de Estado Laureano Gómez, que era la casi 9 veces, y lo bajó y cogió en la presidencia. Y fue entonces a las cárceles y dio la orden, todos presos políticos para afuera y vuelvan a trabajar a sus tierras nuevamente y no más guerra. Y eso fue como hecho con la mano de Dios. Se pasó eso. Hasta ahora nuevamente cuando vino la famosa guerrilla. Bueno, ¿Cuáles son las causas de este conflicto armado que deja aquí en Colombia? ¿Cuáles son esas consecuencias? o sea, ¿qué consecuencias ha traído ese conflicto armado? La consecuencia que estamos viviendo es que el país está directamente muy acabado por medio de la guerra. Ya por lo menos el que tiene sus cosas no las puede manejar a sus maneras como en los tiempos antes. Si usted tiene por ahí algo de sus bienes, le dan uno que llaman la famosa vacuna, tiene que pagar, si no, lo matan. El que anda siquiera con unos pesitos no puede nada, porque lo que sigue por allá adelante lo paran. Acabando con la gente, con la misma gente, está acabando uno mismo. Matar a una persona por un celular. Niños que son niños que dicen no se pueden poner a trabajar porque el gobierno es corrupto, porque son niños con menores de edad. Pero no son menores de edad para meterle un cuchillo al otro y matarlo por un celular. Ahí no son menores. Y no lo pueden poner preso porque son menores de edad.
Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora ya termino con esto. Dice cuando ese presidente dio el golpe de Estado, dice, les doy mi comunicado sobre el golpe de Estado que dio el general Pinilla, quitándole así la silla al presidente Laureano y el del pueblo colombiano que estaba casi perdido cuando llamamos partido para unidos como hermanos. Bueno, muchas gracias. Y esta aquí yo aprendí a leer un... Buenos días, mi nombre es Carolina Silvestre y estoy con mi compañera María Alejandra. En este momento iremos a hacerle una entrevista sobre el conflicto armado a los diferentes estudiantes del Instituto Católico Alegre y a una serie de profesores sobre lo que venimos tratando que es el conflicto armado. Iremos a hacerle la entrevista a Buenos días. Buenos días. Bueno, profe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, profe, en el día de hoy le vamos a hacer una entrevista sobre el conflicto armado que se vive en nuestro país. Bueno, profe, ¿usted conoce las consecuencias del conflicto armado en nuestro país? Sí, el conflicto armado en Colombia surge a partir de los años 1960 aproximadamente, donde uno de los principales influyentes en esta guerra en Colombia es el Estado. Aparte de ello, decimos que la guerrilla colombiana extrema izquierda, ¿sí?, y los grupos paramilitares, que son extrema derecha, surgen a raíz en Antioquia, principalmente como las Convivir. Un caso donde tuvo mucho que ver, entre comillas, decimos entre comillas, principalmente El jefe del Estado, el expresidente, nuestro expresidente, que supuestamente fue uno de los revolucionarios. Lo que es la Convivir y los grupos guerrilleros, esto principalmente el Estado tiene que ver mucho con esto. El mismo Estado juega un papel muy importante aquí. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, hay plata para el Estado. Si se acaba la guerra, no hay ingresos para el Estado. O sea, eso es un negocio. La guerra en Colombia nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque a nuestro país le genera una cantidad de ingresos impresionante, chicas. Simple y llanamente por la guerra. Otros países aportan gran suma cantidades de dinero para aportar a la lucha contra el terrorismo y contra las drogas. Entonces el país no quiere de que se deje de inyectar esos capitales. Entonces la guerra en Colombia no va a acabar. Esa sería una cuestión. Bueno, ya que nos dio las consecuencias, ¿usted sabe cuáles son las causas del conflicto armado? Causas. Pues las causas del conflicto armado en parte surgen en algunas personas que estaban, como les digo, debido a tanto cansadas de que algunos grupos ya los tuvieran bastante reprimidos y como que, digámoslo así, succionar, ¿cierto? Ganaderos principalmente las Convivir surgen a partir de eso, de que las guerrillas colombianas empezaron ya a pedir vacunas y todo eso. Ellos debido a eso tuvieron grupos, personas, campesinos que tomaron armas, ¿sí? Y lo que hicieron fue defender sus fincas. O sea, algo lógico, ¿sí? De ahí en adelante, ya con el tiempo iniciaron a crear grupitos de finqueros, grupos de finqueros. Ya con el tiempo ya no lo tomaron como una defensa, sino que ya hicieron buen grupos, ¿sí? Y estos se iniciaron a lucrarse, digámoslo así, de otra forma. Con la entrevista, ¿nos podría seguir relatando cuáles son las causas del conflicto armado? Pues sí, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Las causas de este conflicto armado principalmente yo lo erradicaría al Estado, ¿sí? Desde arriba, todo lo que es esta cuestión de la guerra, el conflicto armado en Colombia es un negocio, ¿sí? Como yo les decía, esto es un negocio.
negocios que aprovechan las grandes aristocracias, como dice el colega Jackson, ¿sí? Donde realmente hay un régimen, una clase esclavista y otra que es esclavizada, como la gente de clase baja que realmente no tiene cómo subsistir. A veces hay algunos que no tienen empleo, ¿sí? Y llegan a tomar las armas. En casos ya se han visto chicos que realmente podrían tener un trabajo digno, ¿sí? Conseguir un trabajo digno, les ofrecen lo primero que resulta, y ellos en vista de que no hay de dónde tomar, ¿sí? Llevan a esto. Yo creo que una de las principales causas es eso, el desempleo en Colombia. Es una de las principales causas de la guerra en Colombia, ¿sí? Bueno, profe, ¿qué propuesta haría usted para acabar con el conflicto armado en nuestro país? ¿Qué propuesta? Bueno, yo creo que para acabar con el conflicto armado en Colombia, una de las principales propuestas es la contraparte de lo que les decía ahora. O sea, no generan empleo, ¿cierto? Muchos dicen que generan empleo. En este caso, para acabar con esa guerra y tanta violencia en Colombia, yo creo que uno de los principales objetivos debería ser más empleo. Empleo porque donde hay empleo, yo creo que hay menos guerra. Inyectemos más capital a empleo y menos capital a lo que es combatir el terrorismo y la guerra, que prácticamente Colombia se basa en eso, ¿sí? En inyectar capitales para la guerra, pero no inyectamos capitales, ¿cierto? En una sociedad que realmente necesita empleo, necesita trabajo, ¿ya? Y realmente hoy en día se ha visto mucho eso, chicos que realmente no tienen dónde agarrar y agarran lo primero que consiguen, ¿sí? Profe, ¿ha presenciado usted el conflicto armado o ha escuchado una historia o algo que pasó? Bueno, respecto a si he escuchado conflicto armado, bastante. Generalmente tenía. ¿Usted ha presenciado el conflicto armado en nuestro país? Sí. ¿O lo ha vivido? Lo he escuchado y lo he presenciado. Una de las situaciones donde realmente lo he escuchado, mi padre que lo vivió, mi papá es trabajador, es albañil, oficial de construcción, que le salió un contrato en el municipio de Bojayá, eso fue años 2001, aproximadamente 2001, donde él viajó a Vigía del Fuerte, y estando en Vigía del Fuerte sucedió un acontecimiento donde se metió la guerrilla, ese combate duró aproximadamente 2 días, sin paro ninguno, 2 días seguidos, guerrilla y las autodefensas dándose combate, dándose harto balín, como dice el otro. Mi papá dice que estaba mi primo hermano, ¿sí? Mi primo hermano intentó meterse a la iglesia tipo 12 de la noche, intentó meterse a la iglesia, iba con 2 compañeros más. Todos los compañeros le dicen que no nos metamos a la iglesia, vamos pueblo arriba. En el momento que ellos dicen que no se meten en la iglesia, ¿sí? Que vayan pueblo arriba, era porque la iglesia estaba muy llena, que había demasiada gente. Entonces el cura, el sacerdote, les decía a todos que fueran para la iglesia, que era el único sitio donde realmente la guerrilla no podía atentar contra sus vidas, ¿verdad? Porque es un sitio sagrado, ¿sí? Se tiene como un sitio sagrado. El cura saca una bandera blanca avisando de que hay civiles allí, la guerrilla no importa. Organizaron una pipeta, arrojaron la pipeta en la iglesia. En el momento que la arrojaron, la pipeta explota en la iglesia, estalla, dejando realmente niños, padres, personas que realmente simplemente les aparecía una mano, les aparecía una piernita, ¿sí? La cintura apenas, si no les aparecía la cabeza. Cuando mi papá trató de cruzar de un lado al otro, se agachó en el bote y el conductor agachado simplemente levantó el brazo y manejando el motor, levanta la cabeza y veían que venían pasando unas lucecitas rojas. Ahí entonces llegaron otra vez a la parte de abajo del bote, se acostaron en el bote, que eran las balas que pasaban de un lado del río al otro. ¿Sí? Un conflicto que duró 2 días aproximadamente.
ya habiendo pasado el acontecimiento, sube el barco y la piraña. Cuando ya son las pirañas, la guerrilla de los dos lados del río empieza a disparar. La piraña guardó, subió el barco, dejó, miró dónde estaban ubicados los guerrilleros, y cuando se regresó el barco, había una guerrillera en embarazo, escondida tras un bloque de madera. Cuando la vieron le dispararon una .50, la desbarataron y le sacaron el bebé. Está en embarazo y le sacaron el bebé. O sea, son cosas de que el Estado realmente no lo pasa porque hay demandas para ellos y eso va en contra de ellos. Ya cosas como esa el Estado no las pasa. ¿Sí me entienden? Ya son cosas que son bastante terribles para la gente. La comunidad que lo vivió realmente fue un golpe muy duro para ellos. Creo que hay gente que hoy en día no se ha repuesto a esa pérdida, a esos familiares. Y a veces uno pasa, cuando viajamos Turbo Quito, a veces agarramos en Villa del Fuerte, hay gente que cuenta sus historias, anécdotas, y realmente dice que hasta el día de hoy no lo pueden entregar. Que los cuerpos, los brazos, tuvieron que buscar palas y costales para enterrarlos porque no los podían coger, con palas únicamente y abrir una cuneta y apagarlos ahí. Hay mucha gente que murió realmente, pero murió la peor que niñas, hasta el día por el momento, hasta el día de hoy más que No, señor. Muchas gracias por su presentación. Buenos días, nos encontramos con la señorita Maricel, de 16 años de edad, dándonos unas preguntas sobre el conflicto armado. Señorita Maricel, ¿sabe usted qué es el conflicto armado? Primero que todo, buenos días. Sí sé que es el conflicto armado. Pues las consecuencias que trae, sus causas también las sé. Sé que el conflicto armado se dio, pues empezó el 9 de abril de 1948, cuando se da la muerte de Gaitán en nuestro país colombiano. Se revolucionó. A la hora de revolucionarse, se crearon grupos campesinos que se les llamó guerrilla, porque se armaron para protegerse de lo que era la llamada burguesía en nuestro país. Las personas que tenían el poder en ese entonces buscaban una solución, pero no contando que podían lastimar a las personas campesinas. En busca de eso, ellos se armaron y ahí es donde se crea la guerrilla. Ya cuando se crea la guerrilla, eso fue en los años 50. De ahí se llama lo que se empieza el conflicto armado, que las personas ya buscan otra manera de protegerse. A ver, las causas por lo que se dio. El conflicto armado tuvo tres causas principales. La primera, que fue la muerte de Gaitán, que el pueblo buscaba una voz, un apoyo en la área política, económica, y entonces el país, a la hora de ver que se armó la guerrilla y todo eso, ellos buscaban era protegerse de las personas que tenían el poder. Los primeros núcleos de la guerrilla se dice que no buscaban matar a las personas, buscaban era una forma de protegerse. Pero ya cuando hablamos de los años 60 y 70, estamos hablando que ya la guerrilla se volvió una ya sí hablamos de lo que era masacrar a las otras personas, de matar a tempranos, que es como si yo estaba buscando una
las causas del conflicto armado en nuestro país? Buenas tardes, hermano. Le voy a hacer una serie. Ay, pero papi no. Él se está riendo. Y Karine, ¿vos qué es que? Buenas tardes, estamos aquí con el señor Jairo Antonio Sánchez, de 47 años. Ay, Dios. Pero es que Carolina es la que empieza. hacer para cuidar los bebés, pero ahí vamos, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, que vamos a poder y a ver si el gobierno nos echa la manito ahí a que nos escuchen, ¿sí o no? Bueno, y nada, los pobres. Muchas gracias por la atención prestada. Es por culpa de un gobierno que le pidieron un favor de que ayudara a un personal y no le quiso ayudar. Entonces de ahí se formó la guerra, desde ahí para adelante estamos en guerra. Y hace 50 años que se formó ese conflicto y nadie dio capaz de acabarlo. El gobierno dice, yo lo voy a acabar, se acaban pero ellos. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Jairo Antonio Sánchez haciéndole unas preguntas sobre el conflicto armado en Colombia. A continuación mi compañera le preguntará unas preguntas. Bueno, buenas tardes, don Jairo. Don Jairo, le queremos hacer una serie de preguntas. Como primero tenemos, ¿conoce usted cuáles son las consecuencias del conflicto armado? O sea, ¿por qué cree usted que se dio el conflicto armado? Con el conflicto armado inició el conflicto. ¿Eso es armado? Obvio que se está grabando. Sí.